el potencial de longevidad de la especie humana está en años. Un resfriado hasta un cáncer, por ejemplo, ¿qué papel juega la genética? La genética, en el mayor de los casos, supone un 10%. Predisponer a ese emprendedor a que le vaya bien con el estilo de vida, con la medicina del estilo de vida, con la psiconeuroinmunología. Sí, sin duda. El primer consejo que puedo dar es que cuanto más estrés, más cuidadoso hay que hacer. ¿Qué frecuencia tendríamos que exponernos a la naturaleza como para cumplir un poco ese check, ¿no? Mínimamente. En pocos minutos, estoy hablando de 7, 8 minutos, ya hay una caída del cortisol en sangre medible, cuantificable. Bombardeo constante de dopamina en las redes sociales. ¿Cuánto de malas son realmente? El exceso de dopamina genera unas conductas que son verdaderamente dramáticas. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, rápidamente, para quien no te conozca, ¿quién es Rafa Guzmán y por qué hace lo que hace? Una pequeña presentación. Bueno, pues Rafa Guzmán es, yo me definiría como un buscador y un inconformista, por así decirlo. Yo empecé mi andadura en el mundo sanitario hace en torno a casi 30 años aproximadamente. Y empecé con el mundo de la fisioterapia. Cuando llevaba varios años trabajando en el mundo de la fisioterapia, pues me di cuenta que necesitaba más herramientas, que había pacientes que se me escapaban y empecé a indagar y luego me metí en osteopatía, de ahí salté al tema de la psiconeuroinmunología clínica, nutrición, etc. Y bueno, y a día de hoy me dedico básicamente a la medicina estilo de vida, a asesorar a pacientes en recuperar hábitos saludables. Pero como te digo, todo ha venido impuesto por mi inquietud, por buscar el porqué de las cosas, ¿no? Yo soy una persona que huye de los protocolos y de lo establecido y siempre huyo de los radicalismos, ni blanco ni negro, siempre voy buscando el gris y el porqué. Perfecto. Has comentado un término que para mí es muy interesante, pero seguro que hay mucha gente que no lo conoce. Psiconeuroinmunología. Cuéntanos, ¿qué es eso? La psiconeuroinmunología clínica es una ciencia muy integrativa porque lo que hace es imbricar varias esferas, varias áreas que conforman la salud de una persona, como es todo el mundo de la psique y las emociones, lo relaciona con sistema endocrino, hormonas, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Entonces, cuando se combinan esas 4 esferas, pues el resultado es una visión muy global de la patología o de la situación del paciente. La psiconeuroinmunología clínica se basa fundamentalmente en buscar la causa primaria de las patologías crónicas, buscar cuáles son los hábitos de vida o cuáles son las conductas que está teniendo el paciente erróneas y intentar corregirlas con estrategias fisiológicas, neuroendocrinas, etc. Bueno, tengo entendido, de hecho, que aquí a tu centro, Metódica, que lo tienes en Córdoba, viene gente de toda España, ¿no? Sí, la verdad es que ahora vamos a hacer 4 años desde que abrimos, aunque ya sabes que llevo más tiempo dedicado a esto, antes estábamos en otro centro, pero aquí en Metódica ahora en mayo hacemos 4 años y sí, la verdad que viene gente de toda España y de fuera de España. Wow. Además, gente muy reconocida, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, vienen actores, vienen presentadores de televisión, cantantes, actrices, viene de todo un poco. Muy bien. Aparte, he estado haciendo los deberes, me he estado informando, he visto que has publicado un libro, lo he leído, Tu cuerpo, tu hogar, y además he visto que estás pendiente de presentar otro dentro de poco, Sí. Cómo llegar joven a viejo. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el paso, cómo decidiste escribir 2 libros? Cuéntanos un poco de ese proceso. Pues mira, Antonio, esto fue un día pasando consulta, que se me iluminó la bombilla porque estaba viendo una paciente que había mejorado en su patología y yo pensé, bueno, qué gratificante es para mí, ¿no?, el poder ayudar a la gente, pero por un momento me vino el flash pero qué poquita gente se beneficia de esto, ¿no? Porque las consultas nuestras son consultas que duran en el tiempo, es decir, nosotros en ver a un paciente tardamos en torno a 1 hora y media casi, y claro, yo no puedo ver a muchos pacientes al día.
Entonces pensé, ¿de qué manera puedo llegar a más gente? Y se me pasó por la cabeza esa misma tarde, con la paciente delante, dije, voy a ver si me centro y escribo un libro. Y ahí empezó la andadura hace aproximadamente 4 años, cuando empecé a hacer el primer boceto de ese libro de Tu cuerpo, tu hogar, y 3 años después salió publicado. 3 años porque, bueno, por medio hubo más proyectos tal y no podía escribir a diario. Y bueno, la verdad que ha tenido bastante éxito. Estamos en la 8ª edición de Tu cuerpo, tu hogar. Se han vendido ya unos pocos miles de libros. Y bueno, y me seguí animando en esta línea. Los de la editorial también me animaron. Oye, Rafa, que ha tenido mucha aceptación. La gente está muy agradecida. He recibido un feedback muy positivo de gente que han modificado muchos hábitos de vida, incluso que han recuperado patologías como diabetes tipo 2 a raíz de leer el libro y cambiar hábitos de vida saludables. No estoy diciendo con esto que leyendo el libro se te va a quitar la diabetes, sino que una diabetes tipo 2 en fase incipiente se puede revertir implementando ejercicio físico perfectamente. Entonces, bueno, pues eso me ha estimulado mucho a seguir indagando y el tema del envejecimiento es algo que siempre me había llamado la atención y puse el foco y nada, y ahora la semana próxima sale el segundo libro. Momento venta. Una persona que no te conoce, que no ha leído nada sobre ti, que no ha leído tus libros, por supuesto, ¿por qué tiene que leer tus libros? ¿Qué crees que va a encontrar ahí o qué crees que cómo puede ayudarle? Bueno, pues creo que el principal motivo por el que acudir a consultar Tu cuerpo, tu hogar, vamos a centrarnos en Tu cuerpo, tu hogar, es para conocer las reglas básicas del juego, como yo le llamo, ¿no? Que son las reglas que nos gobiernan como seres humanos, como especie humana que somos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el día de hoy, en las sociedades occidentalizadas, nos dejamos llevar por unos hábitos influenciados por la industria agroalimenticia, las ventas, el capitalismo, etcétera, que si no nos andamos un poco listos y avispados y no salimos de esa matrix, acabamos en el hospital. O sea, la vida está montada de tal manera que da la espalda por completo a todas las leyes que gobiernan nuestra salud. Leyes que se fraguaron hace cientos de años, miles de años, y que evidentemente nos estamos saltando a la piola. Y cuando nos saltamos las leyes, tributamos por ello. Y en este caso tributamos con salud. Entonces, en Tu cuerpo, tu hogar, lo que hablo es de los pilares básicos que gobiernan nuestra salud y que se pueden implementar fácilmente modificando ciertos hábitos, ¿no? Y ahí hablamos pues desde nutrición, ejercicio físico, salud mental, qué impacto tiene el estar al aire libre, en contacto con el sol, la pureza del agua, en fin, hablo de requisitos básicos para recuperar la salud o prevenir enfermedades. Vale, perfecto. Aunque luego volveremos un poco a algunos temas que has comentado para indagar un poquito más, vamos a centrarnos o vamos a intentar aterrizar todo este tema de la salud al ámbito del emprendimiento, ¿vale? Hay mucha gente que nos va a ver que son emprendedores, son empresarios, son gente que está creando proyectos. En ese entorno emprendedor, tú que eres emprendedor, tú que has iniciado muchos proyectos, ¿hay alguna manera en la que podamos, digamos, potenciar las habilidades que necesita un emprendedor? Por ejemplo, creatividad, enfoque, disciplina, claridad mental, que podamos, digamos, predisponer a ese emprendedor a que le vaya bien con el estilo de vida, con la medicina de estilo de vida, con la psiconeuroinmunología. Sí, sin duda. La medicina de estilo de vida va a crear un terreno magnífico para potenciar todas las cualidades de un emprendedor. Es más, te digo, Antonio, yo creo que la medicina de estilo de vida va a ayudar sobre todo a la sostenibilidad del éxito. Es decir, que no haya un agotamiento prematuro del emprendedor, porque un emprendedor el problema que tiene es que se mete en un círculo de estrés continuo, crónico, estado de alerta permanente que te agota y agota los recursos y agota las capacidades. O sea, el estrés te agota. Literalmente. ¿Puedes explicar eso un poco? Sí, el estrés mantenido en el tiempo es un estado de alerta fisiológico, bioquímico, que agota nuestras cualidades, agota nuestros recursos, agota nuestra energía, agota nuestro rendimiento cognitivo, agota nuestro rendimiento físico y nos mete en una espiral de absoluto sufrimiento, que no nos permite disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, la medicina de estilo de vida es una tabla de salvación para los emprendedores, para que sea sostenible en el tiempo, porque muchos de los grandes empresarios que yo conozco y que vienen a la consulta
casi todos me terminan diciendo lo mismo. Rafa, si yo volviese atrás, no me metería en ningún proyecto porque lo he pagado con salud. Fíjate, esto casi que se ve desde fuera como el empresario, el emprendedor de éxito, una persona a la que la gente, digamos, admira o envidia, y luego la realidad es otra. La realidad es otra cuando pasan años. Los primeros años te motiva, te mueve la emoción, te mueve la motivación del proyecto, pero luego cuando entras en velocidad de crucero alta, al final te agota, al final empieza a mermar tus facultades y al final te terminas arrepintiendo de haberte metido en esa vorágine. Te digo que esto, 95% de los empresarios que han pasado por Metódica, que ya son muchos, son muchos y grandes empresarios. Y muchos de ellos viven felices, pero viven felices en un estado de disconfort. Vale, y para que la gente se lleve algo, digamos, práctico, algo aterrizable a cualquier persona del día a día que quiera emprender, que quiera iniciar ese camino, 3, 4, 5 pilares básicos a los que tenemos que atender a alguien que emprenda un proyecto, que se vaya a meter en ese círculo de estrés continuo, de fatiga. 3, 4, 5 pilares para un poco salvaguardar eso. Pues esto es difícil, ¿eh? Esta pregunta es muy difícil, Antonio. Lo que pueda. Porque esto es como si me dice, Rafa, ¿cuáles son las piezas claves de un coche para que funcione, no? Hay muchas. Y claro, y todo el mundo me dice el motor, ya, pero quítale la rueda. Ya, da igual que tenga un 300 caballos, que como no tenga ruedas, no, pues esto es más o menos igual. Pero sin duda yo creo que el primer consejo que puedo dar es que cuanto más estrés, más cuidadoso hay que ser. Es decir, la gente cae en el error de, es que ahora mismo estoy en una etapa de mi vida con tanto estrés que no tengo tiempo de hacer deporte. Sí. Típica frase. Típica frase. O es que ahora mismo estoy comiendo mal porque es que no tengo tiempo de nada. Entonces, cuanto más estrés, más cuidadoso con el autocuidado. Si no, caerás. Ese es el primer consejo. Es decir, cuanto menos estrés, más te puedes descuidar. Vale. ¿Ok? Entonces, cuanto más estrés, más cuidado. Esto es muy sencillo. Lo podemos comparar a un Fórmula 1. Cuanto más rápido corra el coche, más medidas de seguridad tiene que tener. Correcto. Pues esto es igual. Y el mundo empresarial y el emprendimiento podemos decir que está caracterizado por la velocidad. Sí, como el piloto no esté continuamente alerta, terminará corriendo en un circuito de Fórmula 1. Yo te hablo de mi experiencia. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pilares básicos. Nunca sacrificar horas de sueño por nada. Fíjate, ¿eh? Nunca. Ni por el proyecto. Sí, se vende mucho, por ejemplo, se ve en redes sociales, gente que esta noche he dormido 4 o 5 horas, 3 horas, llevo toda la noche trabajando. Porque estamos en una sociedad capitalista 100% en el que hemos asociado éxito profesional a sacrificio de tiempo por trabajo. Y lo típico parece que queda bien visto, ¿no? Ayer te mandé un mail a la 1 de la mañana. Es como señal de, qué tío, ¿no? Que estás ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Gran error. Si empezamos por esos derroteros, acabaremos mal. Desde el minuto 1 hay que establecer unos principios, una jerarquía que no podemos saltarnos nunca. Y la primera, ese es el motor del coche, el sueño. No bajar nunca de 7 horas de sueño nocturno. No sacrificarlo por nada, pero ni por ejercicio físico, ni por nada. ¿Ni por ejercicio físico? No. Nunca. El sueño es... O sea, esta gente que a lo mejor termina de trabajar, me lo invento, a las 10 y se va al gimnasio por tal de cumplir con ese check del ejercicio físico. No, el deporte es maravilloso, es una de las estrategias más importantes para prevenir enfermedades, para tener facultades mentales a punto, pero hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El deporte es una disciplina que hay que asesorarse sobre ella. Y una vez que se haya ido la luz solar, el deporte hace más daño que beneficio. Entonces hay que organizar la agenda del día para que el deporte caiga a primera hora de la mañana o al mediodía o primera hora de la tarde. Vale. Has dicho una cosa muy interesante, has dicho cuando se vaya la luz del sol, nada de deporte. También aplica, porque por la noche lo puedo entender, ¿no? Ya el cuerpo está, digamos, llegando a su
a su cansancio, está preparado para dormir, para descansar, y entiendo que el deporte ahí como que puede ser un poco contraproducente, pero ¿pasa lo mismo a primera hora de la mañana? Por ejemplo, si ahora sale el sol a las 7 de la mañana, me lo invento, y alguien va al gimnasio a las 6 de la mañana, ¿qué pasa? Pues mira, en la especie humana tenemos un término que se utiliza mucho en psiconeuroinmunología clínica, en medicina estilo vida, que es el CAR, que es la secreción de picos de cortisol, ¿vale? Entonces, los seres humanos a primera hora de la mañana, que coincide con la salida del sol o un poco después de la salida del sol, liberamos un gran pico de cortisol que es el que nos protege contra las lesiones musculares del deporte, el que pone en funcionamiento nuestro sistema cardiovascular, el que nos pone a punto y nos prepara para enfrentarnos al día, nos preparan para enfrentarnos a los desafíos del día. Por lo tanto, si tu CAR, que esto varía un poco entre una persona y otra, es ligeramente tardío, y me preguntaréis, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi CAR, ¿no? ¿Cuál es ese cortisol awake response se llama? Pues muy sencillo. Si tú te vas de vacaciones y no pones el despertador, ¿a qué hora te despiertas? Por tu propio pie, ¿no? Vale. Imagínate que te despiertas. Estoy hablando de una persona que haya respetado mínimamente el biorritmo, es decir, que no se acueste a las 3 de la mañana, ¿qué tal, no? Si yo, por ejemplo, mi pico de cortisol, mi CAR está en torno a las 8 y cuarto. Todo lo que sea hacer actividad física por debajo de esa hora es predisponerme a tener problemas. ¿Vale? Pero yo te digo, nadie va a ver que tenga un pico de cortisol adecuado para hacer deporte sin que haya salido la luz del sol. Por lo tanto, hay que esperar a que el sol, la luz del sol es la que, digamos, predispone o, sí, o estimula que salga ese cortisol. El sol es el que le da cuerda a nuestro reloj biológico, a nuestro crono, como yo digo, y es el que marca los ciclos nuestros de luz y oscuridad. Los seres humanos somos fotoperiódicos, dependemos de la luz y la oscuridad. Entonces tenemos que respetar esos ciclos de luz y oscuridad. Entonces no deberíamos de hacer nada hasta que amanezca y no deberíamos de hacer casi nada una vez que se vaya el sol. Oh. Hablas del cortisol, digamos, como una hormona, por lo que yo he entendido, buena, por así decirlo, que nos despierta, que nos lanza ese primer chute de energía para ponernos en funcionamiento. Sin embargo, en redes sociales yo estoy harto de ver mensajes contra el cortisol, el exceso de cortisol. ¿Cuál es la clave? ¿La dosis? ¿Cómo va eso? Sí, claro, como decía, para hacer eso la dosis hace el veneno, ¿no? Sin cortisol no podríamos vivir. El cortisol es maravilloso porque hoy día en las sociedades que vivimos, si no hubiese cortisol, no podríamos hacer nada. Lo que pasa es que cuando hay un exceso de cortisol, es decir, estamos en modo meseta de cortisol, es decir, segregamos cortisol y no bajamos ese cortisol a lo largo del día, los receptores que hay a nivel celular para ese cortisol empiezan a perder propiedades, se vuelven ligeramente insensibles y entonces aparece lo que se conoce como una resistencia al cortisol. Eso es lo que nos hace daño. Es decir, lo que nos hace daño es mantenernos en estado de alerta permanente, de estrés continuo. La vida del ser humano debería de ser intermitente. Es decir, segrego cortisol, bajo cortisol. Vuelvo a subirlo, vuelvo a bajarlo. Pero todo lo que sea meseta es la muerte para el ser humano. Repito, es la muerte. Literal. Literal. Wow. Si no es la muerte, es enfermedad. Vale. Siempre pongo el mismo ejemplo, Antonio. Cuando tú estás viendo una película típica, la típica serie de hospitales, o está el paciente en la cama y tiene un monitor, ¿no? Que está monitorizado, y cuando se oye el típico pitido, ¿no? Que está registrando la frecuencia cardíaca, se oye pi, pi, no hay problema. Magnífico. Sabemos que, pero cuando se oye pi y sale la imagen de la meseta, todo el mundo sale corriendo porque es la muerte. Pues eso es igual. Trasladado una gráfica de cortisol, lo ideal es que esté pi, pi, pi. Como esté en pi, chungo. La resistencia al cortisol es lo que genera, te diría que el 95% de los problemas de los emprendedores. ¿Vale? Porque la resistencia al cortisol es lo que genera la ansiedad del emprendedor. Los síntomas asociados a la ansiedad del emprendedor. ¿Qué hace que generemos esa gran cantidad de cortisol y nos quedemos en meseta? ¿Qué lo provoca? Es estar todo el día en multitarea, en modo multitarea. Multitasking ¿no? Que comentas, ¿no? Efectivamente.
Pues bueno, tener muchos frentes abiertos, no tener capacidad o no tener tiempo para centrarnos en una sola actividad y, por supuesto, abandonar todas aquellas actividades que bajan el cortisol o relanzan, tú lo conoces, el sistema nervioso parasimpático, el vago, como son el deporte, las duchas de frío, que en eso tú eres el número uno, el contacto con la naturaleza, la sociabilización, el respeto al sueño, etc. Entonces, esa vida que nos creemos que es sumamente guay, tecnológica, puntera y que nos va a traer un capital y nos va a traer paz, tranquilidad y prosperidad, al final nos hunde. Wow. Hay que saber gestionarlo. Vale. Para una persona que no sea capaz de salir de ahí, un emprendedor, un empresario que ya esté en ese bucle de todo el día en multitarea, todo el día haciendo cosas, todo el día corriendo, no tengo tiempo de hacer nada, ¿a qué se enfrenta? ¿Qué consecuencias, qué efectos principales puede tener este exceso de cortisol, este exceso de estrés a lo largo del día o a lo largo del tiempo? Cuanto más joven es esa persona, más se llama mecanismo alostático, es decir, más mecanismo de compensación de estrés tendrá. Pero evidentemente eso va fraguando, eso va generando una alteración en expresiones de genes que nos predisponen a enfermar. Entonces, lo primero que va a notar ese individuo es, casi con toda seguridad, un cansancio asociado al trajín del día a día. Es decir, que va a notar que la batería se le acaba antes cada día. Incluso llegan a comentarnos en la consulta es que ya me levanto cansado. Wow, después de dormir. Después de dormir, el sueño ya no es reparador. Empieza a haber pérdida en la capacidad de memoria y concentración, ¿vale? Es el típico persona que ya empieza a utilizar los POSIT, ¿vale? Porque el típico espera que lo voy a anotar, ¿no? Empiezan a perder fluidez verbal, es que no me sale la palabra de lo que tal. Empiezan a tener problemas gastrointestinales, ardores, reflujo. Es la imagen típica de un emprendedor, empresario, súper ajetreado, sumido en el estrés, es me tomo un protector gástrico porque las digestiones son pesadas. O estreñimiento o diarrea. Puede empezar a tener alteraciones en la piel, eczemas, dermatitis, etc. Insomnio es sumamente frecuente. Este insomnio no suele ser primario, sino es el típico insomnio de no tengo problemas para quedarme dormido, pero a las 3, 4 de la mañana me despierto. Segunda parte de la noche es cuando se suelen despertar, que es cuando ahí el sistema nervioso empieza a trabajar. Y bueno, esos son síntomas, signos, pero luego eso se puede cuantificar en una analítica. Es decir, el paciente típico empresario que se hace la analítica de rutina y empiezan a aparecer asteriscos, empiezan a asustarse ya, ¿no? Se le sube los triglicéridos, empieza a subirle la glucosa, sobre todo parámetros metabólicos. Y en paralelo a eso, lo más significativo es que empezamos a cumplir años biológicos. Es decir, esa persona quizá tenga 40 años cronológicos, pero si pudiéramos medir sus telómeros o algunos biomarcadores, nos daríamos cuenta que esa persona ha envejecido más rápido o envejece más rápido de lo que le corresponde. Vale, por hacer un pequeño resumen a que todo el mundo le quede claro. Una persona que está constante, no tiene por qué ser un emprendedor o un empresario, cualquier persona que tenga muchísimo estrés a lo largo del día, tanto físico como mental. ¿Real o virtual, Antonio? Real o virtual. Claro, porque hay personas que tienen un estrés virtual y son personas que a lo mejor viven proyectadas hacia el futuro. Es decir, no tienen ningún problema, pero en su cabeza ya empiezan a... ¿Y si la empresa me fuese mal dentro de 5 años? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Eso es un estrés virtual. Eso supone un estrés, también también suben el cortisol, meseta. Exactamente igual que si tienes un león corriendo detrás. Wow. Exactamente igual. Te deteriora igual o más que un estrés real. El estrés virtual a día de hoy es lo que más daño hace. ¿Por qué? Pues porque no tenemos paz mental, no tenemos calma mental y nuestro cerebro, si quieres después hablaremos de eso,
nuestro cerebro está continuamente proyectado hacia el futuro o hacia el pasado. Y eso genera un incremento súbito del cortisol. Vale. En este resumen, muy buen apunte, en este resumen que hemos dicho, tenemos una persona, la que sea, con mucho estrés, real o virtual. Hemos dicho que, digamos, como nuestros tándem, nuestros puntos clave para bajarnos de ahí son actividades que bajan el estrés o que ayudan a contrarrestar ese cortisol en meseta, deporte, baños de agua fría, meditación, entiendo, el sueño. Hay muchísimas. La buena alimentación, perfecto. Y como línea roja, tú comentabas antes el sueño, ¿hay alguna otra línea roja que tú dijeras, una persona, por más que esté en un proyecto ilusionante, por más que esté haciendo lo que esté haciendo, no debería perder horas de sueño y algo más? ¿Alguna otra línea roja? Sí, mira, a mí siempre cuando me hacen una entrevista me preguntan, Rafa, ¿cómo puedes llevar para adelante la dirección de metódica, el doctorado, las charlas, las conferencias, no sé cuánto, escribir un libro? Y siempre le contesto lo mismo. Porque intento no saltarme nunca los 4 o 5 pilares básicos, que son el sueño, vale, el ejercicio físico, vale, todos los días, y con luz del sol, intentar tener una nutrición saludable y adecuada, estar en contacto con la naturaleza y el sol. ¿Tan importante? Casi más que la comida o casi más que el deporte. No sabría dónde ponerlo. Ostras. Sí. Si no estás en el exterior y con el sol, el sueño se te trastornará por completo. Y cuando se te trastorna el sueño, ya está. Eso genera un efecto dominó, un tsunami. Por lo tanto, el contacto con la naturaleza y con el sol es de lo prioritario. Y algo de sociabilización. Claro, somos animales sociales. Sí o sí, la soledad nos mata. Vale. Cuando hablas del sol y la naturaleza, claro, yo pienso en una persona, porque el sol, entiendo que todo el mundo puede tener acceso al sol diariamente, saliendo a la ventana de su casa o del balcón, pero la naturaleza, o sea, ¿en qué cantidad? Me explico. Una persona que vive en Madrid, en el centro, en un piso interior, que a lo mejor no tiene cerca ningún parque, o a lo mejor tiene un parque pero no es suficiente, no lo sé. Pero, por ejemplo, leí no hace mucho que había una costumbre por allá por Oriente, no sé si era China, Japón, no me da mucho caso, de los baños de naturaleza, ¿no? Como irse un día cada X tiempo a mitad de la montaña, a mitad de donde sea. ¿Con qué frecuencia tendríamos que exponernos a la naturaleza como para cumplir un poco ese check, ¿no? Mínimamente. Vale. Lo ideal sería diario, entiendo, pero para alguien que no tenga esa capacidad de ir diariamente. Pues mira, eso lo pusieron en marcha los japoneses, lo que se llama el Shirin-yoku, son los baños de bosque, y sabemos que el lugar que más beneficio nos aporta en cuanto a cortisol, sistema inmunológico, concentración, mejora del sueño, etcétera, etcétera, es un bosque, ¿vale? Árboles, un lugar donde haya una concentración alta de vegetación. Vale. Después de un bosque nos podemos ir a un parque urbano y luego, o casi similar, la playa, la orilla de la playa, ¿vale? Perfecto. Pero si me das a elegir, un bosque siempre, ¿vale? Perfecto. Y me vale un parque urbano, aunque hay grandes diferencias, porque, por ejemplo, en un bosque hay unas moléculas que se llaman iones negativos de aire, donde la concentración es sumamente alta, estamos hablando de 1200 moléculas por metro cúbico o incluso más, que estos son unas partículas que están en suspensión, que nosotros las inhalamos y que cuando las inhalamos generan unas modificaciones bioquímicas brutales, ¿vale? En los interiores hay iones positivos, hay iones de aire positivos, que lo que son positivos, pero para nosotros son negativos, para que lo entendamos. Hacen todo lo contrario a los iones negativos de aire, ¿no? Que los iones negativos de aire, para que te haga una idea, pues relanzan nuestro sistema inmunológico, activan líneas celulares contra el cáncer, mejoran la producción de serotonina, calman la actividad de la amígdala, que es el área del cerebro que nos mete en la espiral de la ansiedad. En fin, hacen cientos de beneficios. Entonces, ¿qué ocurre? En un bosque hay una concentración muy alta. En un parque urbano puede haber la mitad que en un bosque. Pero bueno, me vale. Comparado con un interior, absolutamente. Vale, ¿cuánto tiempo deberíamos permanecer? Pues mira, lo que sabemos es que a los pocos minutos, estoy hablando de 7, 8 minutos, ya hay una caída del cortisol en sangre medible, cuantificable en sangre. A los pocos minutos. Pero sabemos que para que perdure en el tiempo
Es decir, para que durante ese día yo tenga un beneficio, lo mínimo que tenemos que estar es en torno a 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. No hace falta estar corriendo ni haciendo deporte. Estar. Solamente estar. Con 40 minutos yo ya tengo un beneficio de un día, aproximadamente. Si me voy a 2-3 horas, el beneficio me puede llegar a durar casi una semana. ¿En serio? Sí, casi una semana. Y si me voy 3 días, o mejor dicho, 3 noches y 2 días, está medido, ¿eh? A una casa rural. A una casa rural, un fin de semana. El efecto dura un mes. 30 días. Cuando hablo que dura un mes, está medido en Natural Killers, que es una célula del sistema inmunológico. Primera línea de defensa del sistema inmune innato contra el cáncer. Esta célula incrementa su actividad un 52,6%, o sea, una auténtica barbaridad, e incrementa su número un 50%. O sea, se incrementa el número y la efectividad. Casualmente, que no es casual, es evolutivo, evidentemente, en el hombre permanece más la mujer que en la mujer el beneficio. Bueno, pero ya te digo que en torno a un mes, con 2 noches y 3. Estás cubierto, digamos, ¿no? Estamos cubiertos. O sea, por resumen, 40 minutos al día sería lo ideal. 2-3 horas tienes para 2-3 días. No, 2-3 horas casi para una semana. Para una semana. Y 2 un noches, un fin de semana que te vayas a la casa rural. Tal. Eso es. Tienes un mes en los que, digamos, tienes ahí una ayuda extra frente a esos altos niveles de cortisol. Una gran ayuda. Una gran ayuda. O sea, es tan importante. Quizá el sujeto note que, bueno, que sigue acelerado tal y cual, pero bioquímicamente está más protegido. Frente a cualquier tipo de enfermedad, incluso desarrollo de cáncer. Claro, y que el daño que nos va a hacer esos picos de cortisol no van a ser tan grandes durante ese mes. En la naturaleza está la clave. La naturaleza es un hospital. Yo siempre lo digo, ¿eh? La naturaleza es un hospital, es una frase potente. La naturaleza es un hospital. Es una clínica preventiva, curativa y preventiva. Sin duda, ¿eh? Vale. Tengo una pregunta que además llevaba tiempo buscando a la persona correcta para hacérsela y creo que este es el momento ideal. Se habla muchísimo, yo soy un fiel defensor de tener una rutina. A mí me ha dado muchísimos beneficios tener una rutina organizada, tanto en mi mente, a veces en una agenda, a tal hora me despierto, de tal hora a tal hora, ¿no? Con márgenes siempre. De tal hora a tal hora voy a hacer deporte, a tal hora tal. Se habla muchísimo de una rutina, la rutina del éxito, la rutina del emprendimiento, la rutina de no sé qué personaje famoso, tal. ¿Realmente es tan importante o es importante a nivel fisiológico, nuestro natural, tener una rutina o es un invento moderno? Pues mira, esa pregunta tiene 2 vertientes. Es sumamente maravilloso tener una rutina para ciertos aspectos, es decir, se ha comprobado, la literatura lo dice, tan importante es las horas de sueño que tengamos al día como a la hora que nos vamos a dormir, a la hora que nos despertemos. Es decir, hace igual de daño dormir poco que acostarme un día a las 3 de la mañana y otro día a las 10 de la noche. O sea, ir variando. Ir variando hace mucho daño. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Por lo tanto, la rutina en la higiene del sueño es clave para mantener la salud. Yo siempre digo a mis pacientes o a mis conocidos, ponte una hora límite para irte a la cama. Como muy tarde. Como muy tarde, y yo siempre recomiendo lo mismo, en invierno como muy tarde, 11, 11 y cuarto de la noche, como muy tarde. Y en verano si quieres alárgate a las 12. Ya está. Y si tienes oportunidad de despertarte sin despertador, pues bien. Y si no, ponte 7 horas después como mínimo el despertador, ¿vale? 7 horas mínimo. Esa rutina es clave. También es maravilloso la rutina de la comida. Sobre qué hora suelo desayunar, sobre qué hora suelo almorzar y sobre qué hora suelo cenar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se le llaman los Zeigerberg, que son los sincronizadores de nuestro biorritmo, ¿vale? Entonces, nuestro biorritmo necesita X rutinas. Pero lejos de eso, las rutinas nos traen daño. Wow. Sí. La falta de flexibilidad psicológica genera falta de flexibilidad inmunológica y metabólica. ¿En serio? En serio. Piensa,
el ser humano no se ha fraguado en un ambiente rutinario. Tienes razón. Era arbitrario, totalmente arbitrario y aleatorio. Por lo tanto, nosotros no estamos preparados para la rutina. No es que no estamos preparados. Nuestra fisiología entra en confort. La rutina es confort, ¿eh? Y el confort nos lleva al hospital. Vale. ¿Y cómo se puede casar un poco? Porque claro, una persona que sea empresaria, emprendedora, tal, va a querer tener una rutina por optimizar su tiempo, por optimizar sus recursos. ¿Cómo podemos mezclar el tener una rutina con el no perder esa flexibilidad? ¿Hay alguna manera que tú digas, por ejemplo, pues mantén una rutina y de vez en cuando sáltatela? ¿Cómo lo haríamos? Si se puede. La mejor manera es trabajo mental, porque es posible tener una rutina, pero lo que hace daño es la gestión de la ruptura de esa rutina. Es decir, Vale. yo tengo contigo mañana una reunión a las 12 y por cualquier cosa me rompe el coche y no puedo llegar a la reunión. ¡Ah! Es que he quedado y no llego a las 12 tal. Bueno, no pasa nada, es una reunión. Mi vida no pende de ello. Bueno, pues si no puede ser a las 12, oye, Antonio, ¿puede ser a la 1? No, pues claro, tenemos que trasladar a pasado mañana. No pasa nada. Eso es flexibilidad dentro de tu rutina. Vale. Pero hay que establecer la jerarquía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Por lo tanto, si tú tienes flexibilidad psicológica y emocional, la rutina no te va a hacer daño. El problema es que cuando dependemos del grillete del reloj, y mira cómo lo he nombrado, grillete del reloj, pues entonces, amigo mío, la rutina nos puede matar. Vale. O sea, por aterrizar, rutina en sueño y hora de acostarse, hora de levantarse y comida está muy bien. La otra rutina, siempre y cuando tengamos flexibilidad mental y emocional. Vale. Que no nos frustre el romper esa rutina. Sí, si yo soy una persona que se ciñe mucho a una rutina, intentar trabajarlo y decir, oye, que si se rompe la rutina no pasa nada. Y si ya tengo esa habilidad, pues puedo tener una rutina sin ningún tipo de problema. Punto y final. ¿Vale? Perfecto. Incluso, a ver, ¿y si hoy no me puedo acostar a las 12? Por cualquier motivo. Porque quede con amigos. Porque quede con el amigo o porque, oye, porque venía de vuelta de un viaje y me han cancelado el vuelo, pues ¡ah! Hay que ver que he escuchado, que he leído que tengo que estar en la cama a las 12. No pasa nada. Flexibilidad. O sea, esos son los picos a los que te referías. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh, Antonio? Cuando pasa un huracán, una tormenta, se rompen los árboles, se caen los tejados de las casas, tal, y lo único que sigue vivo son los juncos. Más flexible. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Muy bien, caballero. Bueno, vamos a... me gustaría abrir un pequeño melón, ¿vale? A ver qué tal. A ver dónde me metes. El tema de la genética, ¿vale? Ajá. Te pregunto, ¿cómo de realmente importante, o sea, cómo de relevante es la genética en lo que nos pasa? Desde un resfriado hasta un cáncer, por ejemplo, ¿qué papel juega la genética? Porque he escuchado de todo. Bueno, te dejo hablar y ahora fino. Mira, en cuanto a enfermedades, te digo que la genética abarca en torno a un 5 o 10%. Un 5-10% máximo de lo que nos ponemos enfermos. Eso es. Lo marca la genética, sea la enfermedad que sea. Me da igual una diabetes que un... Mira, todo el mundo, la patología que más miedo genera en la civilización es el cáncer. El cáncer es un estigma social a día de hoy. Pues prácticamente en la totalidad de los congresos de oncología se acaba confluyendo en lo mismo. La genética en el mayor de los casos supone un 10%. Ostras. En el mayor de los casos, un 10%. ¿Y el otro 90%? El 90% es adquirido. Es decir, es nuestro estilo de vida el que genera un ambiente celular inadecuado para que esos genes que nos predisponen se expresen. ¿En serio? En serio. O sea, que yo padezca, y aterrizo, hablamos de probabilidades para que todo el mundo lo entienda, que yo padezca un cáncer, que padezca resfriados frecuentes, que padezca diabetes, hepatitis, lo que sea, depende como mucho un 10% de lo que me dejaron mis antepasados genéticamente y un 90% de lo que yo hago día a día. Tú tienes la batuta. Deporte, alimentación, todo esto. Tú tienes la batuta, Antonio. Wow. Por eso yo digo que cada uno se debería de responsabilizar de su salud. Porque la responsabilidad de nuestra salud no se la podemos... Al médico, Jamás, nunca. No ceder al médico, no, sino responsabilizar eso. Es que... La genética. Es que claro, es que como lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi padre, lo tuvo... Cual. Por eso nosotros decimos que no heredamos enfermedades, heredamos costumbres.
qué provoca una enfermedad. Evidentemente. Si nos trasladamos al ámbito del envejecimiento, te diría que la genética juega un poco más. En el ámbito del envejecimiento estamos hablando de un 20, incluso puede llegar a un 30%. Por ejemplo, la esperanza de vida. El término de esperanza de vida habría que matizarlo, ¿vale? Esperanza de longevidad. De acuerdo. Que no es lo mismo que esperanza de vida, ¿vale? Nuestra potencial de longevidad, que si yo te pregunto, Antonio, ¿cuál crees tú que es tu potencial de longevidad ahora aquí en España? ¿Tú qué me dirías? Bueno, sé que la media de esperanza de vida creo que está en torno a unos 80 y algo. Esa es la esperanza de vida por de ahí te España, diría, ¿no? entre 80 y 83, las mujeres un poco más, pero ese no es nuestro potencial de longevidad. O sea, cuando alguien le dice, oye, ¿tú cuántos años vas a vivir? Todo el mundo me dice, hombre, pues los máximos posibles. Hombre, si he nacido aquí en España en el año tal, pues yo calculo que llegaré a 85 como mucho, ¿no? Pues no, el potencial de longevidad de la especie humana está en 120 años. 120 años. 120 años es el potencial de longevidad, que no tiene nada que ver con la esperanza de vida. Claro. Nada que ver. La esperanza de vida lo que mide es el promedio de años de una población en un lugar concreto que ha nacido en un tiempo concreto. Pero si la mortalidad infantil es muy alta, la esperanza de vida cae. Correcto. Por lo tanto, eso no me está diciendo cuál es tu potencial de longevidad. O sea, deberíamos, haciendo las cosas bien, entre comillas, deberíamos poder llegar... 120 años. 120 años. Si yo te digo, ¿con cuántos años se muere un perro? ¿Tú qué me dices? Pues depende del perro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo 3 perritas, bueno, tenía 3 perritas, una murió y murió, bueno, ella no murió de causas naturales, pero murió con 10 años. Y luego tengo perros pues de 13 años, 15 años... Pero si yo te pregunto, ¿cuánto suele vivir un perro? Todo el mundo me contesta lo mismo. 15 años, ¿no? Y un elefante, unos 80 años, más o menos, ¿no? Y ese es su potencial de longevidad. Es decir, los animales llegan a su potencial de longevidad. O sea, llegan al máximo de lo que pueden, digamos. Wow. Casi todos. ¿Y los seres humanos por qué no llegamos? Es curioso, ¿no? Por todos nuestros hábitos nocivos. Literalmente. O sea, nos vamos cargando años de vida. Ese es. Qué barbaridad. Ese es el problema. Claro, ten en cuenta que nos estamos cargando aquí ahora mismo una de las, digamos, principales excusas, por así decirlo, una de las principales justificaciones de cualquier persona que se pone malo mucho, que le pasa lo que sea. No, es que mi abuela tenía artrosis, claro. Mi madre tenía artrosis y por ende yo también tengo artrosis. Claro, pero si tú te paras a pensar y dices tú, vale, ¿a qué edad te ha salido la diabetes? ¿A qué edad te ha salido el cáncer? A los 50 años. ¿Y de 0 a 50, esos genes qué pasa? ¿No han estado ahí presentes o qué? Claro. Si han estado, ¿no? Te han respetado. ¿Por qué ahora se han expresado? Bueno, pues porque algo hemos hecho. Cuidado, muchas veces hacemos los factores que nos predisponen son factores inconscientes, no somos conscientes. No estoy hablando solamente de fumar, beber, dormir poco, carencia de micronutrientes, falta de exposición a la luz solar, déficit de sociabilización. Todos esos son factores que van sumando, ninguna patología unifactorial. Correcto. Pero evidentemente en nuestra mano está el tener la información. Por eso me animé a escribir Tu cuerpo, tu hogar, para dar información de qué es lo que tenemos que tener presente para minimizar todos esos factores de riesgo. Claro, pero estos son probabilidades. Nosotros podemos hacer nuestra parte y que aún así, claro, pero mala suerte, entre comillas... Pero podemos hacer mucho, Antonio? Sí, mucho. Claro, 90% es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Teniendo la información, una auténtica barbaridad. Bueno, esto de la genética va a ser pupa a algunas personas. Sí, es que el problema es que estamos habituados a descargar responsabilidad. Sí, correcto. ¿Sabes? Y bueno, desde la religión hasta la salud, descargamos responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿será Dios o será...? Y en salud, el máximo responsable es uno mismo. Bueno, sí, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el fármaco, la maquinita, pues no, la responsabilidad es tuya. Nos medicamos mucho, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Aquí en España, sobre todo. España es uno de los países que más se medica del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Ahora mismo, por ejemplo, te digo, ya que estamos con los emprendedores y el cortisol y la ansiedad, ahora mismo hasta hace muy poquito estábamos en el segundo país de Europa que más ansiolíticos consumía, y creo que en 2024 nos hemos puesto en el número 1. Somos ganadores. Absolutamente. Estamos hablando de 140 millones de envases vendidos, ¿eh? O sea, 140 millones de envases. Es una auténtica barbaridad. Cuando es algo que se podría controlar perfectamente con el estilo de vida.
y asumir nosotros esa responsabilidad. Perfecto. Vamos con otro melón. Redes sociales. Porque se habla mucho de las redes sociales. He escuchado mucho, por ejemplo, a mí es un tema que me interesa mucho, el tema de la dopamina, ¿no? Como que es una constante secreción de un bombardeo constante de dopamina, esto de las redes sociales. ¿Cuánto de malas son realmente? ¿De verdad le tenemos que tener tanto miedo o es un poco un clickbait, ¿no? De alguna gente. Pues, a ver, Antonio, la tecnología es como todo. Bien usada es maravillosa. Bien usada. Y volvemos a lo de antes, la dosis hace el veneno. Para mí, el teléfono móvil, yo lo defino como el brazo ejecutor del demonio. Literalmente. Literalmente. Las redes sociales, pues bueno, depende de quién haga uso de esas redes sociales, ¿no? Si es una persona que consume poca red social o que consulta tal, pues bueno, fantástico. Y tiene una personalidad bien establecida, ¿vale? Fantástico. Pero si abusas de redes sociales, cuando estoy hablando de abusar de redes sociales, estoy diciéndote de consumir más de 30, 40 minutos diarios. Que eso es abusar. Sí, absolutamente. O sea, 30 o 40 minutos más de eso es abusar de las redes sociales. Tú piensas que cada vez que tú estás consultando redes sociales es pico de dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina. Eso es como si te drogases durante 30 o 40 minutos. Ostras. Claro, si tú me preguntas, Rafa, ¿tú consumes droga? Yo te voy a decir, claro, he mirado el teléfono hace 30 minutos. Eso es consumir droga. El teléfono es una droga, literalmente. 100%. Entonces, el exceso de dopamina genera unas conductas que son verdaderamente dramáticas, sobre todo en etapas adolescentes, verdaderamente dramáticas. Y nos podríamos ir a muchos ámbitos, muchos ámbitos sociales, desde el sexo, el juego, en fin, multitud. Pero bueno, ya lo definió el diccionario de Oxford, define las consecuencias del abuso de las redes sociales, lo define como el brain rot. El brain rot, que suena muy bonito, pero cuando lo traduce al castellano es la podredumbre mental. O sea, imagínate, se sabe que genera un daño en el cerebro similar al que genera el alcohol o las anfetaminas, para que te hagas una idea. Las metanfetaminas, sí. Disminuye la materia gris del córtex prefrontal, por ejemplo, que es un área que se encarga de las emociones, de conducta de inhibición. Bueno, hace un daño terrible a nivel cerebral, cuantificable. O sea, cuantificable es que yo lo puedo ver en una resonancia magnética funcional. Sí. Entonces, de eso a tener comportamientos, ten en cuenta que una persona que está bajo los efectos constantes de la dopamina es una persona que ya no tiene capacidad de inhibir impulsos. Eso quiere decir que lo que quiero, lo quiero ya. Y nos ha metido en la era del yaísmo, que yo le llamo, y es ya. No, por eso, cada día, los que se dedican a las redes sociales, que a mí es una cosa que llega un momento en que me genera un estrés increíble de los vídeos cortitos, Rafa. Porque la gente no aguanta 30 segundos viendo ya un vídeo. 30 segundos. La gente ya no tiene capacidad de prestar atención, de concentración. No, es continuamente boc, porque hemos perdido esa capacidad de concentración. ¿Y eso que te lo genera? Dopamina. Cuando tú te paras a pensar y tú ves una máquina tragaperras, tú en tu cabeza ahora mismo imagínate máquina tragaperras. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Luces, sonidos, ruleta todo el rato. Y una ruleta que es un crawl, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos viendo una red social? Con el dedo. Una ruleta. Es lo mismo. O sea, el estímulo es, bueno, yo no sé si los oyentes lo saben, pero un ludópata cuando alguien lo encasilla como ludópata, ¿en qué piensa? Alguien que está todo el día jugando en el bingo, tal y cual. Un ludópata es alguien que está todo el día con el teléfono móvil. Ese término también se utiliza en la adicción a la tecnología. O sea, los adolescentes son ludópatas. Literalmente. 85% de los adolescentes, es una barbaridad. Duermen con el teléfono móvil a menos de medio metro de la cabeza. El 60% aproximadamente debajo de la almohada. Ostras. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, las redes sociales bien utilizadas, maravillosas, mal utilizadas. Fatal, terrible. Porque además la red social lo que genera es un estado de comparación continua.
Es decir, Correcto. cuando yo estoy viendo una red social, me estoy comparando con lo que estoy viendo. Y lo que aparece ahí no es lo real, porque ahí se utilizan filtros, porque sacamos la mejor versión de nosotros. Obviamente. Pero el que está viéndola, si no tiene una personalidad bien férrea, al final cala, ¿no? Mucho. Después de tanto en los adolescentes, una barbaridad. Una barbaridad. Y ahí tenemos cómo se está disparando todas las patologías del ámbito de la salud mental. En adolescentes. En adolescentes. Suicidios, depresiones, frustración. Es impresionante. Impresionante. O sea, que son tan malas como dicen. O peores incluso. Bajo mi criterio, peores. Son peores y ahora mismo estamos abonando, pero los resultados los vamos a tener. Ya lo estamos teniendo, ¿eh? Fracaso escolar, aislamiento social, depresión, angustia, etc. Pero dentro de unos años esto va a ser tremendo. Claro, porque bajo mi criterio. Dentro de unos años, digamos, se harán adultas las personas que han nacido constantemente están con el teléfono de que tienen... ¿Qué opinas de eso? De darle un teléfono a un niño de 2 años, por ejemplo, o de 3. Lo veo una auténtica... pecado, eso es pecado. O sea, ni lo típico, ni la media horita mientras como para comer tranquilo le dejo al niño en el carrito con el teléfono, ni eso. Tú piensas que para el cerebro humano, los primeros años de vida, nuestro cuerpo deriva energía al cerebro para generar unas buenas conexiones y una buena neurogénesis. Y los estímulos que más impactan al cerebro son 3. La luz, el sonido y el movimiento. Todo lo que hay en un teléfono móvil. Correcto. Con un impacto de 1.000.000 de veces más que lo natural. 1.000.000 de veces. Es decir, un niño mira un paisaje en un teléfono móvil y el impacto es 1.000.000 de veces más potente que cuando lo ve en la naturaleza. Eso quiere decir, un momento, que si luego ese mismo niño acostumbrado a ese paisaje en el móvil se va a la naturaleza... Ya no le llama la atención. No le llama la atención. Ya no. 1.000.000 de veces menos. Claro. Necesito cada vez más estímulo. Cada vez más estímulo. Y te puedes imaginar eso que genera en una neurogénesis. Desconexión y luego absoluta. Una desconexión completa del medio, digamos, de la naturaleza, absoluta. Incluso de todo. Ya está. Su vida se centra aquí. Qué barbaridad. Es brutal. Wow. Bueno, muy interesante, ¿eh? Y muy chocante. Vale, otro melón. Vamos con el tema de un término que a mí, la primera vez que yo lo escuché, me resultó muy curioso. Además, creo que la primera vez que lo escuché fue de ti. Disruptores endocrinos. Según tengo entendido, son como unas pequeñas moléculas y que nadie ve y que están en los productos químicos, ¿no? Champú, gel, colonia, tal, y que son como unos, digamos, dañinos para la salud ahí, silentes, ¿no? Como que no los vemos muy bien. ¿Qué efecto tienen? ¿Qué son? ¿Vale? Para quien no los conozca. ¿Y realmente son tan malos como dicen? Pues mira, los disruptores endocrinos son hackeadores. Son moléculas que hackean nuestras células, literalmente, ¿no? Es como alguien que se hace pasar por ti y te saca el dinero de tu cuenta bancaria, literalmente, ¿no? Tienen la capacidad, es como alguien que se pone una máscara y va al cajero, oye, soy Antonio y además voy con el carnet de identidad falsificado, soy Antonio Delgado y vengo a sacar los 1.000 euros que tengo en la cuenta. Y el que está en el cajero dice, ostras, este es Antonio Delgado, lo conozco de toda la vida. Vivo cerca de él. Toma, Antonio, tu dinero. No me hace falta ni que me enseñe el carnet de identidad. Toma, aquí tienes tu dinero, ¿no? Pues eso es un disruptor endocrino. Son moléculas que son tan similares estructuralmente a nuestras moléculas biológicas, a nuestras moléculas humanas, que los receptores que tenemos para esas moléculas en nuestras células lo aceptan como si fuesen nuestras. ¿Y qué ocurre? Pues que desencadenan todas las rutas metabólicas que desencadenaría esa hormona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que imagínate, vamos a ponernos el ejemplo más típico. Imagínate una mujer que le acaban de diagnosticar un cáncer de mama estrogénico dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que son los estrógenos los que, al incidir sobre esa glándula mamaria, incitan a que las células se dividan rápidamente. Eso es un tumor estrogénico dependiente, ¿vale? El estrógeno es un factor de crecimiento celular, es decir, una señal química que utiliza la célula para dividirse. Vale. Pues imagínate que a esa chica le diagnostican eso, o no lo diagnostican, pero empieza a surgirle,
y empieza a utilizar o utiliza cosméticos que llevan parabenos. Es decir, es que es interminable la lista que hay de disruptores endocrinos. Interminable. En Tu cuerpo, tu hogar tengo un capítulo dedicado a esto. Y la chica cuando se pone eso en la piel, o va a la peluquería y se tiñe el pelo, o se pone la crema protectora solar, todas esas moleculitas pasan a sangre, se distribuyen por los tejidos, llegan a la mama y en todos los receptores de estrógenos, pum, 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 pum. Y empiezan a decirle a las células de la glándula mamaria, oye, divídete, que soy un estrógeno, que vengo a sacarte el dinero del banco. Y la célula dice, ostras, es que esto es un estrógeno. Esto es un estrógeno, venga, vamos. Pues no solo pienses que están en los cosméticos, no. Esa camiseta que tú llevas puesta, o esta camisa que está hecho de poliéster, esto es microplástico, literalmente. Eso es un disruptor endocrino. Cuando alguien calienta la comida en el microondas en un Tupperware de plástico, eso es un disruptor endocrino, el bifenol A. Cuando nos montamos en un coche y huele a nuevo, ese olor característico de la tapicería son micropartículas de productos que se le echan a los vehículos, no a los vehículos, sino a la tapicería, a los asientos, a lo que lleva de plástico tal, retardantes de llama, para darle plasticidad a ciertos objetos. Todo eso son moléculas que inhalamos, que estamos en contacto con la piel y que nos hackean nuestra biología. Brutal, brutal. Como no tengamos capacidad de disminuir la exposición a esos disruptores o de tener nuestras rutas metabólicas activadas para eliminar esos tóxicos, difícilmente nos salvaremos del hospital. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estimular? Porque yo me pongo en la piel de... Claro, yo estoy pensando ahora mismo, cualquier persona tipo que nos pueda estar escuchando, desde que se levanta hasta que se acuesta, entre la crema hidratante, los maquillajes, el perfume, la colonia, el champú, el gel, el ambientador de casa, el del coche y tal, tiene exposición a un sinfín de disruptores endocrinos. Los europeos estamos expuestos a en torno, es un estudio que ha salido recientemente en Reino Unido, en torno a 75.000 sustancias químicas al día. ¡Qué barbaridad! 75.000 sustancias químicas que nuestro cuerpo no las reconoce, es decir, no pertenecen a nuestra especie. Por lo tanto, ¿cómo nos libramos de esa nube tóxica? Por eso yo le digo a los pacientes, encima de que estás expuesto a 75.000, vas y fumas y bebes y no miras la etiqueta de lo que te comes. O sea, encima metes más leña todavía a la caldera. Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, lo primero es minimizar la exposición todo lo que podamos. Lo menos que puedas. Lo menos que puedas. ¿Que quieres ponerte tinta en el cabello? Búscate un tinte orgánico, ecológico. ¿Que te quieres buscar una pasta de dientes? Orgánica, ecológica. Un desodorante. Hay ecológico, hay todo. Un gel. Hay de todo. O sea, no me vale ya hoy, no, es que eso... No, hay de todo. Absolutamente de todo, ¿vale? Y segundo, bueno, pues hay cosas que pueden ayudar. Por supuesto, nuestra capacidad para detoxificar es directamente proporcional de las horas de sueño. Cuanto menos duermas, menos tóxicos eliminas. ¿Ok? Vale. El cortisol inhibe la detoxificación. Cortisol meseta. Cortisol meseta, vale. Ese exceso de cortisol inhibe nuestra capacidad para eliminar tóxicos. O sea, el estrés nos hace... El estrés crónico nos intoxica, literalmente. El deporte multiplica por 3 nuestra capacidad de eliminar tóxicos. La exposición a la luz solar incrementa nuestra capacidad de eliminar tóxicos. La sauna incrementa brutalmente nuestra capacidad, sobre todo para eliminar metales pesados a través del sudor. ¿Vale? Y irte a la naturaleza cada vez que pueda. Y por supuesto, intenta no comer nada que venga envuelto en un plastiquito. Ostras, eso es difícil hoy en día. Muy difícil. Pero... es lo que hay. Es lo que hay. Este es el tributo que tenemos que pagar por el confort y la comodidad. Y por todo esto es por lo que no explotamos, digamos, ese potencial de longevidad. Ahí está. Vale, tengo una pregunta que esto siempre me ha estado rondando la cabeza. Porque tú hablas mucho del deporte y también hablas mucho de la alimentación, pero una persona que
no tenga tiempo. Yo me encuentro esto mucho en consulta. Sabes que yo paso consulta también y me encuentro mucho en consulta. No me da tiempo para o no me da tiempo para. Bien, si alguien tiene que elegir, imagínate una situación extrema, una hipótesis, en el que tengo que elegir entre comer bien o hacer deporte. Es decir, o hago deporte todos los días y como mal, porque no me da tiempo a hacer la comida y cocinar y tal, o como genial, gasto un montón de tiempo, miro todos los ingredientes, que perfecto, pero no me da tiempo a hacer deporte. ¿Cuál eliges? Y tengo que elegir uno, ¿eh? O sea, entiendo que las dos son muy importantes, pero tengo que elegir uno. Esa pregunta es complicada, ¿eh? Lo sé. Pero si tengo que decantarme a hacer deporte. El deporte, más importante que la alimentación. Curioso, por muchos motivos. Porque si tú comes mal, evidentemente incrementas tu nivel de toxicidad. Estás haciendo un daño considerable a la microbiota, ¿vale? Y posiblemente tengas carencia de nutrientes o de micronutrientes. Vale. Pero cuando tú haces deporte, eliminas gran parte de esos tóxicos, regulas el microambiente para la microbiota y la microbiota es capaz de generar muchos de los micronutrientes que nosotros te van a faltar. Qué barbaridad. Entonces, si me das a elegir, te quedas con el deporte. Sin duda. Por eso conocerás a muchos deportistas que son amateurs, que comen mal y van bien. Porque además el deporte te regula el sueño. Mucho más que la alimentación. Sí, tienes razón. Y no conozco tantas personas que coman genial, que vayan a un nutricionista, coman perfecto y no hagan deporte y estén así de bien. Bien. Bueno, creo que hemos tocado un montón de temas interesantes y ya por ir un poco acabando, que sé que eres un hombre muy ocupado, pues yo rijo mucho mi vida por la regla de Pareto, ¿no? El 80% de los beneficios con el 20% de esfuerzo y se aplica a un montón de cosas. Se aplica también, o si tuviéramos que aplicarla a la salud, ¿qué pauta, qué consejo le dirías a una persona para potenciar su salud lo máximo posible? Es decir, una persona que te va a escuchar y que solo te va a hacer caso en una cosa de la que le digas, ¿qué le dices para obtener el mayor beneficio posible en cuanto a su salud? Haz deporte, duerme bien, aliméntate bien, no tengas estrés. ¿Qué le dices para potenciar lo máximo posible su salud? Ninguna de esas. Creo que ¿Ninguna de esas? No. Venga, sorpréndeme. Vivir acorde a sus principios. Ostras, eso no me la esperaba. No. Lo que más daño hace es no vivir alineado con tus principios, sin duda. Eso es un conflicto interno, eso es un tsunami. Insalvable. Eso es insalvable. Todo el rato tu mente diciéndote no tendrías que Ahí estar haciendo ya esto. no duermes, el no dormir acarrea tal, tienes desgana, comes lo primero que pillas. Lo tengo comprobado en las personas que por su contexto de vida no viven acorde a sus prioridades. A sus prioridades que no están alineadas con su propósito de vida, enferman, siempre. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es en la sociedad que tenemos, la falta de coherencia. Porque, por ejemplo, yo lo hablaba hace poco con una paciente, el tema de las prioridades. Si tú le preguntas a cualquier persona, sale a la calle y le preguntas a cualquier persona, seguramente todo el mundo te diría que su prioridad número uno o una de las número uno es la salud. No, la salud es lo más importante, es como un cliché. Pero luego tu comportamiento no es coherente con esa... Absolutamente. Tal. ¿Qué es más importante para ti, la salud o el dinero? No, la salud. Claro, pero estás sacrificando salud para ganar más dinero. Entonces, la falta de coherencia creo que es algo... Mira, en este nuevo libro que saco, hay un capítulo que le he puesto de nombre Sí, pero no. Sí, pero no. Y va sobre esto, la incongruencia de la mente humana. Y este es uno de los ejemplos que pongo. La gente, la salud lo primero, y te lo dice fumándose un cigarro. Ya, total, ¿vale? Total. Para mí la salud es lo primero y se pasa toda la tarde jugando a la Play en el sofá. O, como pongo en el libro, ¿no? Yo soy un amante de la naturaleza, pero soy cazador. La muerte es incompatible con la vida, o sea, es imposible, ¿eh? O cómo es posible que yo ame a una persona hoy y mañana la maltrate o la mate. Incoherente total. Entonces, el ser humano, lo digo en el libro, ¿no? Empiezo el libro diciendo, como dice mi amigo Santiago Segura,
a coro con Joaquín Sabina, somos diferentes. Los seres humanos somos diferentes. Vale. ¿Qué hay en el horizonte de un hombre como tú que, vamos, yo tengo la suerte de conocerte, sé que has cumplido innumerables hitos, doctorado, vas a publicar tu segundo nombre, diriges un centro de renombre? ¿Qué te queda? ¿Qué hay en el horizonte de Rafa Guzmán? ¿Qué planeas? Bueno, tengo en el horizonte divulgar este tipo de medicina, Antonio. Mi propósito de vida a día de hoy es extrapolar todo lo que pueda y divulgar todo lo que pueda y replicar este método de medicina, que no es otra cosa nada más que promover hábitos de vida saludables y darle la importancia que tiene a esta parte de la salud, que es todo lo que está en nuestra mano. Y meter esa píldora o esa semilla en cada uno de todos los que estén a mi alrededor de tú eres el dueño de tu salud y tú eres el responsable de tu salud. Y no delegues en una pastilla, no delegues en un sistema sanitario, no delegues en nada, porque nadie va a cuidar de ti como tú lo harías. Nadie. Pero para eso hace falta tener conocimiento, información. Entonces, en el horizonte tengo divulgación, seguir escribiendo y promover este tipo de salud. Y disfrutar. Muy bien. Para acabar y para dejarte tranquilo, un consejo, un mensaje para cualquier persona que pueda ver esta entrevista, un mensaje que quieras lanzar, un consejo que quieras dar, lo que quieras compartir, y con eso ya acabamos. Pues mira, yo a todo el mundo que me dice, Rafa, es que no tengo tiempo para hacer deporte, tal, yo siempre les digo, el primer día con que te pongas la zapatilla de deporte, ya soy feliz. Entonces, el único mensaje que yo daría, o el principal mensaje, que es una frase que nosotros utilizamos mucho, que es: el menor de los cambios genera la mayor de las respuestas. Cualquier cosa, el cuerpo es hiper agradecido. Si no, no estaríamos vivos. Como ves, le estamos dando la espalda a casi todo lo que nos mantiene con vida. Y seguimos aquí, y seguimos vivos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es hiper agradecido. Entonces, por muy poco que sea el cambio, hazlo, que tu cuerpo te lo va a agradecer. Perfecto. Bueno, Rafa, pues nada, un placer como siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en el próximo episodio.